Buenos días hermanos y hermanas, espero se encuentren bien. En este video vamos a continuar con las parábolas. Ya en videos anteriores vimos las 7 parábolas que se encuentran en el libro de San Mateo en el capítulo 13. Ahorita vamos a comenzar a ver aquellas 3 parábolas que nosotros encontramos en el libro de San Lucas en el capítulo 15. Entonces, vamos a ir conociendo qué es lo que la lectura, qué es lo que la palabra de Dios nos va diciendo con referente a los mensajes que encontramos en esas parábolas. Bueno, el día de hoy vamos a ver una parábola que creo que todos la hemos escuchado y es muy, además de bonita, es bien interesante y es bastante fácil de entender. Esta parábola se trata de la oveja perdida. Y está en el libro de San Lucas, capítulo 15, de versículos del 1 al 7. Y nos dice lo siguiente: Los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharle. Por eso los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban entre sí. Este hombre da buena acogida a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola: Si alguno de ustedes pierde una oveja de las 100 que tiene, no deja las otras 99 y en el desierto y se va a buscar de la que se le perdió hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, se la carga muy feliz sobre los hombros, y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice: Alégrense conmigo, porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Yo les digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que vuelve a Dios que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Como vemos, esta parábola pues ella prácticamente se explica por sí sola, ¿verdad? Porque nosotros sabemos de que ese pastor pues es nuestro Señor Jesucristo y nosotros somos esas ovejas. Entonces, pero de las 100 ovejas hay una que se descarría y se pierde. Una parte interesante de esta parábola es que cuando nosotros la vemos desde otro punto de vista, nos podemos hacer la pregunta: bueno, si este era un pastor responsable, ¿cómo es posible que deje esas 99 ovejas, verdad? Las abandona y se va a buscar una que se le ha perdido. Lógicamente y desde el punto de vista humano, pues no tiene sentido, porque es más preferible tener esas 99 ovejas seguras, y si una se le perdía, pues estaba bien. Pero desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista, ¿verdad?, por la razón que nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, pues Él vino a buscar a aquellos que estábamos perdidos, ¿verdad? Él vino a rescatarnos. Antes de continuar analizando esta parábola, vamos a hacer un pequeño paréntesis y le voy a explicar un poquito del por qué es que este pastor deja esas 99 ovejas, ¿verdad? Y se va a buscar esa que se le había perdido. Primeramente, vamos a recordar de que cuál era el trabajo que un pastor tenía en esa época de Cristo. Recordemos de que en la Biblia nos menciona que muchos de los personajes que ahí encontramos han sido pastores, como por ejemplo el caso de nuestro padre Abraham, el caso de Moisés, el caso del rey David, ¿verdad? Todos ellos eran pastores. Tenían como un trabajo un pastor. Y entonces un pastor tenía que ser una persona que era, además de ser fiel, tenía que ser honesta, una persona de confianza, una persona humilde y una persona que ponía a riesgo la vida de ellos por salvar esas ovejas. Por ejemplo, el pastor, si vamos a comenzar, digamos, por el tiempo de lo que sería la primavera, ¿qué era el trabajo que este pastor hacía?
Bueno, en la primavera era recién que había pasado el invierno. Entonces en la primavera el pastor sacaba las ovejas a comer de ese llano verde que había cerca de las casas, ¿verdad? Cerca de los pueblos. Luego, ya cuando la primavera había pasado y él ya había esquilado, ¿verdad? Ya le había quitado la piel a esas ovejas. Entonces era cuando ya venía el verano. En el verano el pastor ya se llevaba esas ovejas por los ríos o diríamos las praderas, pero todavía un poco cercana de su pueblo. Luego, cuando ya venía lo que se llama el otoño, ya no había mucha grama verde, entonces el pastor se llevaba las ovejas a los lugares más lejanos, como diríamos como cerca del mar, y ahí es donde habían ya muchos precipicios y muchas partes donde estas animalitas estaban más a riesgo. Y luego, ya después que esas 3 temporadas pasaban, volvía a regresar el invierno, y ya para el invierno él se la llevaba para las cuevas cerca de sus casas y allí él dormía. Cualquiera de los 4 temporadas, ¿verdad? Ya sea la primavera, el invierno, el otoño, el verano, este pastor siempre permanecía 24 horas junto con estas ovejas, de tal forma de que cuando, por ejemplo, en las noches llegaban los chacales, llegaban los animales que se las querían comer, los lobos, entonces este pastor sonaba una pequeña flauta que tenía y les empezaba también a cantar para poderlas calmar y mantenerlas bajo control. Al mismo tiempo, el pastor tendía a poner el nombre a cada una de estas ovejas. Entonces, como ven, el pastor tenía una relación muy íntima con ellas. Y como era la única voz que conocían, entonces por eso ellas, las ovejas, cuando el pastor les hablaba, reconocían la voz de él. Además de eso, vamos a mencionar un poquito cómo eran esas ovejas. Generalmente las ovejas que en esa época los pastores pasteaban eran unas ovejas que se parecían mucho a unas que tenían en Siria. Y nos dice la historia de que estas ovejas eran pues pequeñas, tenían unas orejas bien grandes y unas colas grandes bien peludas. Y si eran machos cabrillos, ellos también tenían unos cuernos, pero con el gran pelaje que tenían, ¿verdad? Entonces era fácil de que estos animalitos se maniaran en los espineros. Y por eso es que cuando nosotros recordamos aquel evento de cuando nuestro padre Abraham va a sacrificar a su hijo, a Isaac, dice de que allí llegó la presa, ¿no? Que estaba maniada entre los montarrales, pero era por eso, era porque estos animalitos, debido a tanta lana que tenían, entonces bien fácilmente se maniaban en los montarrales y eran una presa más fácil para para los animales que las andaban siguiendo, ¿verdad? Como los lobos, los chacales. Entonces, como ven, la relación entre el pastor con las ovejas era muy grande, y también el riesgo que estos animalitos tenían por ser unos animalitos tan pequeños, ¿verdad? Y tan sensibles, entonces era mucho más grande. También se nos dice de que las ovejas son unos animales que cuando algo les llega como de miedo, cuando ellos entran en miedo, prácticamente se paralizan. Entonces ya ni se mueven de ese puesto, sino que se quedan asustadas y son mucho más fácil. Entonces allí ya tiene sentido por qué es que este pastor, con esa relación que tenía con esa oveja, y después de estar seguro de que las otras 99 estaban ya, digamos, protegidas, ¿verdad? Adentro de un corral, ya estaban en un lugar bien seguro. Entonces este pastor decide ir a buscar a esa ovejita que se le había perdido. Prácticamente, pues, diríamos, ya era como un miembro de la familia. Entonces se va, la encuentra,
Y cuando la encuentra, dice que se la sube en los hombros, prácticamente pues la chinea, como uno dice, y la lleva. Y al llegar le dice pues a los vecinos, ¿verdad? De que él la ha encontrado y lo celebra. Entonces, allí vemos qué es lo que pasa, porque incluso pues con nuestro Señor Jesucristo en nuestros días, cuando Él, ¿verdad?, se encuentra a una de esas ovejas descarriadas, ¿verdad?, uno de nosotros que nos hemos salido, ¿verdad?, de aquel rebaño que el Señor está protegiendo. Entonces cada vez que uno de nosotros nos arrepentimos, hay esa fiesta, ¿verdad?, esos vecinos, esa fiesta, esa celebración en el cielo, porque nosotros hemos buscado, hemos regresado a buscar la gracia de Dios. Entonces, hermanos, esta parábola es bastante, diríamos, fácil de comprender, pero al mismo tiempo es importante ver en el contexto, ¿verdad? ¿Qué es lo que esos símbolos que nosotros encontramos significan? También al principio de la parábola nos dice de que los maestros de la ley y los fariseos criticaban al Señor porque él comía con los, con los publicanos y también comía con los pecadores. Lo que quiere decir es de que nuestro Señor Jesucristo vino por aquellos, ¿verdad? Los pecadores y toda aquella gente que realmente no nos consideraban que teníamos derecho al reino de los cielos. El hecho que él comía con los pecadores quería decir pues de que él ha venido a estar junto con nosotros para ofrecernos la salvación. Hermano, muchas gracias por ver este video. Espero que la información que aquí encontramos nos ayude a seguir creciendo en la fe. Y espero pues que si nosotros somos, ¿verdad?, de esas ovejas que nos hemos descarriado y que estamos perdidas, espero que encontremos, ¿verdad?, al Señor. Tenemos el sacramento de la confesión, por medio del cual nosotros volvemos a regresar esa gracia. Y ya verán pues que cuando andamos ya caminando con el Señor, todo nos cambia en nuestra vida. Hermanos, nuevamente muchas gracias por acompañarme en estos videos. Muchas gracias por seguirme acompañando en seguir creciendo en la fe. Nuevamente sigamos escuchando las indicaciones de los doctores. Mantengámonos en oración y primeramente la cura de este coronavirus se va a encontrar muy pronto. Muchas bendiciones y nos vemos en la próxima.